historia no es mi historia solo, es la historia de miles y miles y miles de inmigrantes. Realmente en el desierto, que a veces es un sitio en la vida donde tú miras para atrás, miras para adelante, miras para los lados, ve dunas, arenas y montañas. Pero los que viven en el desierto son gente que realmente tiene las maneras más fáciles de moverse en el desierto, que realmente utilizan a veces la estrella por la noche para moverse en el desierto. Cuando no nos daba para comer, pues nosotros con la iniciativa que teníamos que uno tener que comer, ¿no? Pues íbamos con mis compañeros a cazar. Imagínate lo que íbamos a cazar. Animales como escorpiones y serpientes, para poder comer, para poder tener algo para llenar la barriga, ¿no? En ese momento. Uno de los más graves es la sed. Si no tiene para beber, pues es que será difícil. Yo me acuerdo una vez que no teníamos nada para beber. Estuve meando y tenía que mear yo dentro de un contenedor de 1,5 litros de agua. Y cuando llegó un momento que tenía sed para beberlo, otro que estaba a mi lado no tenía agua, no tenía ningún líquido. Y tuvimos que pelear, tuve que pelear con él para poder beber mi medio. Yo, en los 15 personas que llego a enterar en el desierto, yo me veía el siguiente. Sí, porque a ver qué iba a saber yo que es lo que me va a tocar. Gracias a Dios que a mí no me tocó nada. La fe me ha ayudado en el desierto porque rezaba siempre a mi madre que me apoya. Entonces, como yo tenía esta fe, pues mi ilusión en ese momento era de llegar a conseguir mi visado para entrar en el mundo donde me encuentro en el día de hoy, de verdad, que es Europa. Hay una lema que tenemos en el camino que se dice Dios para todos, cada uno por sí mismo. Claro, que nadie te va a preparar el camino, no, tú tienes que preparar tu propio camino, porque todos somos inmigrantes, todos somos buscavida y todos tenemos el mismo problema. Monte Guruguru es un monte donde yo siempre digo no es el más fuerte ni el más valiente, ¿no? El que tiene más suerte. Porque es un monte donde cada día hacemos una formación militar sin ser militar. ¿Qué significa? Que cada día corremos delante de la policía marroquí. Monteguruguru cada día construimos casas con plásticos y cartones y cada día lo quema la policía marroquí. Pero gracias a Dios que en aquella época tuvimos el supermercado, que realmente cuando hablo del supermercado es donde encontramos casi todas las cosas que nos necesitamos, en el sentido de que encontramos la más grande parte de nuestra comida. El supermercado es un vertedero que está en el monte Guruguru, en la ciudad de Nador, en Marruecos, donde descargan los restos de comida que vienen de los barcos transmediterráneos, pues todos los restos o la basura que sale de este barco se lo rellena un camión, el camión sube a la montaña de Guruguru y lo descargan ahí. Ya. Yo cuando llegó en el monte Guruguru mi primera vez, yo preguntaba por la valla y no veía ninguna valla. Pero me llamaron encima de unas rocas y me enseñaron dónde realmente tenemos que entrar. Y me lía. En este momento yo veo una ciudad tan bonita ahí abajo y yo pienso, pues tenemos que intentar entrar ahí, ¿no? Y cuando llegó ahí me dio cuenta que es una valla de 3 metros,
que no era muy, muy alto, que puede decir, mira, me costará saltar, ¿no? Y cuando lo vio la primera vez, dentro de mi cabeza yo pienso, wow, aquí sí que voy a saltar. Y la segunda vez que llegó en la bahía de Melilla, Antonio Melilla. En el Monte Guruguru realmente lo que hacemos siempre es prepararnos escaleras, que estas escaleras se preparan con unos tipos de árboles que se crecen en Marruecos, que son unos árboles que son como bambú, ¿no? Pero son muy largos y son muy resistibles, ¿no? Para romperse. Y con estos árboles, pues cortamos el árbol, lo dejamos que se seca un poquito y hacemos los cruces de la escalera. Esos son lo que utilizamos para hacer saltar la valla. Pero fuera de esto, también hay un peligro encima de la valla, que son los cuchillos. Que a mí yo he tenido tanta cortes en el cuerpo que realmente es por la culpa de la valla, ¿no? En las rodillas, en las manos, que son que si y tiene que subir a la valla y no te protege las manos o los sitios que puede ser más peligrosos en el cuerpo según cómo te agarras en la valla, pues cuidado que te va a salir todo sangreado. Y en este monte es que no hay marcha atrás. Y en esta valla nadie envuelve. Mientras que tú estás encima de la valla, vas, salta. Por eso me dio el coraje de saltar una vez encima de un guardia civil. Realmente porque nos fuimos a saltar la valla y yo veía cómo saltaban mis colegas. Y este guardia civil se puso delante mío con el pistola de goma esta, ¿no? Y me decía en castellano, venga. En ese momento yo no sabía ni lo que significaba venga, porque no hablaba ni una palabra en castellano. Y yo lo decía en francés, que moi je ne venga pas. Pero giró y veo en los dos lados que mi colega se está saltando. ¿Qué hago yo aquí? Pues me saltó encima de él. Pues lo utilizó como muelle para aterrizarme. Cuando aterrizó, pues salió corriendo. Y ese es el espíritu en la valla, que no hay retorno, no. Hay que tirar para adelante siempre. La Guardia Civil, realmente cuando el día que saltó yo encima de este Guardia Civil, y me fui corriendo, me fui. Me cogieron 2 días después. Eh, Me rompieron todos los huesos. Es que me pegaban solamente en las juntas. Entonces, en los sitios donde no puedo moverme, ¿sabes? Y tenía que tirarme 2 semanas en la cuerda sin moverme hasta que llegaba a coger otra vez la fuerza para atacar otra vez la valla. Porque no había marcha atrás, no podía tirar para atrás. El momento que pensó que lo he conseguido fue el día que consiguió la tarjeta de residencia en el SETI de Melilla. Si tú tienes solo el resguardo que te dan la Policía Nacional, que ese te permite ir a campo de SETI y te entrega la tarjeta, solamente con ese resguardo a veces te coge la Guardia Civil y lo rompe y te mete fuera. Cuando se murió mi madre, soñó un día de irme a un mundo donde encontrar paz y podía hacer cosas diferentes, aprender de culturas diferentes, realmente lo que estoy haciendo aquí. Una parte de mi vida siempre permaneceré en Camerún. La otra parte en la tierra que me ha acogido, Sant Boi de Llobregat, en Cataluña, en mi aventura continua.
Lelelelelelelele, aquamulele, tosa. Mami, 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 watao aluale. After my connection for Melia, no worry, tosa, I go marry you, no. After my connection for Barcelona, no worry, I go marry you, no worry. I wanna chuku emeka, wanna chuku emeka, I wanna chuku emeka, oh na dide na ya, na Barcelona di go, na Europa be my bus stop, na God get power, la la tile, la la tile, la la tile, God get power. Some boy I di go. Now some boy be my bus stop. Now God give power. La la tile, la la tile. Bravo.